Hola gente, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre uno de los peores o el peor período del Ecuador e incluso, casi llega a desaparecer. Este tema es bastante extenso así que voy a resumirlo y dividirlo en partes. Ahora sí, empecemos. En 1856, el político Francisco Robles llegó al poder en la República del Ecuador. En los primeros años de su gobierno, habían dificultades económicas en el país y más encima, Ecuador le debía dinero al Reino Unido, así que Francisco Robles decidió intentar vender territorios amazónicos a los británicos y mutilar la deuda externa. La noticia se expandió y llegó hasta el Perú, y el presidente Ramón Castilla y Marquesado decidió protestar, reclamando que los territorios que quería vender Ecuador eran parte de Perú. La tensión subió más y más, así que Ramón Castilla envió a Ignacio Mariátegui, almirante de la Marina de Guerra del Perú, a bloquear Guayaquil, así que el bloqueo peruano comenzó el 26 de octubre de 1858 por parte de la Marina de Guerra peruana. Francisco Robles decidió cambiar la capital del Ecuador dos veces, la primera a Guayaquil, pero ante el avance peruano por la provincia ecuatoriana de Santa Elena, la capital se trasladó hacia Riobamba, desestabilizando más al país. Por ese suceso, la gente en la ciudad de Quito estaba protestando, así que Francisco Robles decidió desterrar del país a sus opositores, que uno de ellos era Gabriel García Moreno, que se refugió en Perú. Más encima, en el centro de Ecuador, se creó un estado provisional en modo de triunvirato, conformado por García Moreno, Jerónimo Carrión y Pacífico Chiriboga. Las provincias de Imbabura y Chimborazo fueron anexadas al nuevo gobierno. García Moreno, que se encontraba en Perú, regresó a Ecuador por la noticia del nuevo gobierno provisional que se había formado, así que regresó y el 3 de junio de 1859, se dio la batalla de Tumbuco en donde las fuerzas de García Moreno, los que estaban en contra de Robles, y las fuerzas del general José Urbina, los que estaban a favor de Robles, se enfrentaron y resultó con victoria para Urbina, conquistando la ciudad de Quito. Para empeorar la situación, el presidente Francisco Robles renunció a la presidencia de manera cobarde junto a el general José Urbina e intentaron escapar del país. Para poner peor la situación, el país se destruye en 4 gobiernos provisionales, el gobierno de Azuay, el gobierno de Loja, el gobierno de Pichincha, y el gobierno de Guayas. El gobierno de Guayas era un estado títere de Perú y dependía de la República Peruana. Había una conspiración en Ecuador, que decía que existía un tratado entre la Confederación Granadina y la República Peruana, llamado Tratado Celaya Mosquera. El tratado estipulaba que la Confederación Granadina y la República Peruana se iban a dividir en dos al territorio de Ecuador, el sur y Guayaquil iba a ser para Perú y el norte para la Confederación Granadina. El tratado fue firmado en la ciudad de Popayán en Colombia, el 16 de septiembre de 1859. García Moreno se sentía impotente, pues el país estaba dividido, un estado títere peruano y un tratado para repartirse a Ecuador entre Perú y la Confederación Granadina, así que decidió enviar cartas a Napoleón III, rey de Francia, para que Ecuador pase a ser un protectorado del Imperio francés, pero las cartas no llegaron a Francia, sino llegaron a manos de Franco Herrera, el que gobernaba el estado títere peruano en Guayaquil, y Franco le pasó las cartas a Ramón Castilla, y se enfureció mucho. Entre el 6 y 7 de enero de 1860, el ejército peruano de 5.000 soldados ocupó la ciudad de Guayaquil. El 25 de enero de 1860, se firmó el Tratado de Mapansingue que reconocía la soberanía peruana sobre los territorios que se iban a vender. De esta forma, terminó la ocupación peruana en Ecuador, pero quedaba derrotar al estado títere peruano en toda la costa ecuatoriana. Cuando García Moreno se enteró del Tratado de Mapansingue, ordenó a sus fuerzas reconquistar y unificar el territorio ecuatoriano para acabar con el estado títere peruano en Guayaquil, así que el 24 de septiembre de 1860, se dio la batalla de Guayaquil entre el ejército peruano de Franco Herrera y el ejército de García Moreno, con victoria de Moreno. El territorio ecuatoriano se unificó y García Moreno llegó al poder, pero Perú y Ecuador reconocieron el Tratado de Mapansingue. Bueno chicos, espero que les haya gustado el vídeo, hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego!